¿Sabés que estaba pensando recién? Pensaba que es la primera vez, por lo menos que yo detecte, digamos, que hay más ganas de inflación que la inflación misma. O sea, como la inflación inflacionada, ¿no? ¿Lo percibí de esta manera? Sí, obviamente hay una utilización política del tema. El tema está, los aumentos de precios están. Lo que yo comparto 100% la opinión de Carlos Heller, además de que comparto el bloque y un compañero de trabajo y de ruta. Y creo que ese es el debate. El debate es ese. Bueno, está la inflación, quienes dicen entonces, como hay inflación o como aumentan los precios, hay que achicar la economía, hay que achicar el gasto público, hay que enfriar la economía, hasta pensar en reducir salarios, quiero decir, como se está discutiendo en Europa, quiero decir, este modelo planteando eso, que en realidad es volver a las recetas de los 90, volver a la lógica del neoliberalismo, y nosotros decimos todo lo contrario, decimos que hay que ampliar el gasto público, que hay que expandir la inversión pública, que hay que inyectar recursos en la economía, y por supuesto entonces, ¿qué es? No pisar el consumo, sino plantear, aumentar la oferta, que aumente la producción, y esto que dijo Carlos es absolutamente cierto. En vez de aumentar los precios, que aumenten la producción. O sea, y entonces está claro, a mí me parece que el informe es buenísimo, quedó muy clara la posición, y es eso, ahí confronta la idea de quienes quieren volver a la lógica de los 90 y quienes creemos que hay que construir una economía que en definitiva, muy sencillo, le sirva al conjunto de la población y no a una parte muy chiquita, que es la que aumenta la rentabilidad a costa de, en todo caso, de que los sectores populares no puedan consumir, por ejemplo. A mí en el tema del debate de los dos modelos, a veces me da la sensación de que es Heller contra el resto del mundo, porque para defender una posición siempre está Carlos Heller. Pero además quería recordar una cosa, hace 2 semanas más o menos, poquito más, en Brasil, en Porto Alegre, se hizo el Foro Social Mundial y en otras 7 ciudades. Este año fue descentralizado. Y al mismo tiempo se hizo en Davos el Foro Económico Mundial, que es como la cumbre de los economistas ortodoxos, neoliberales. Las coberturas de todos los medios fueron a Davos. Es decir, no tenemos, todo el tiempo nos es retaseada la posibilidad del análisis. Menos mal que está Heller, pero hay mucha más gente que piensa como Heller. Gabriela, ¿cómo lo viste? No solo pensaba en la cara de desesperación de Broda y lo que debe sentir una vez que habla por televisión y no puede cambiar el precio del dólar al día siguiente después de lo que él dijo. Y también una reflexión sobre lo que dice Heller, digamos, el aumento del consumo a partir de la distribución del ingreso, ¿no? Nos pasamos hablando de la necesidad de la distribución del ingreso y seguramente tiene un impacto en el consumo el tema del ingreso universal por hijo y cómo esto no se puede resolver con recortes, sino como decía Martín, con más producción, ¿no? ¿Hugo? Cuando lo veo a Broda me parece el retorno de los muertos vivos. Es realmente llamativo que sea llamado Broda, que no es un economista, aunque pose de economista, es un gestor de negocios, como todos los que constituyen, los que se presentan como que la economía es una ciencia aséptica, cuando en realidad representa intereses concretos, y en su discurso se puede observar buena parte del uso del lenguaje que usa buena parte también del periodismo. Cuando se habla de la transferencia de fondos al Fondo de Reserva del Bicentenario, inmediatamente se usa la palabra manotazo. Cuando se habla de la estatización de los fondos de pensión, se habla de confiscación. Es decir, hay un manejo de la misma forma, y en esto fue cómplice casi todo el periodismo, para no decir todo. Cuando estaba el conflicto de la 125, se hablaba del conflicto del gobierno con el campo. No existe políticamente el concepto campo. El concepto es el conflicto entre el gobierno y agrupaciones representativas del campo con mayor o menor grado de representatividad. El sector puede ser por ahí la palabra. Ahora, la forma como presenta Broda, que es tradicional, son las recetas que han fracasado sistemáticamente. Muchas veces yo la grafiqué como darle laxante a alguien que tiene colitis. Sí. Esta es la forma que además ha sido demostrado que cuando... Qué fea imagen, Hugo, perdón. De que efectivamente matás al paciente. Claro. Sin embargo, los economistas no son condenados por mala praxis. Claro.